Las identidades trigonométricas son igualdades que involucran funciones trigonométricas. Estas identidades son siempre útiles para cuando necesitamos simplificar expresiones que tienen incluidas funciones trigonométricas, cualesquiera que sean los valores asignados a los ángulos a los cuales están definidas estas razones. Las identidades trigonométricas nos ayudan a emplear una misma expresión pero de diferente forma. Para simplificar ocupamos factorización, denominadores comunes, etc. Pero para simplificar expresiones trigonométricas ocuparemos estas dos técnicas conjunto a las identidades trigonométricas. Funciones trigonométricas recíprocas. Hace referencia a las funciones trigonométricas variables que pueden encontrarse en una figura geométrica. Las identidades recíprocas de un ángulo se obtienen como razones entre los lados de un triángulo rectángulo. Estos son los inversos multiplicativos de las razones trigonométricas. A partir de las relaciones pitagóricas podemos conocer otras identidades trigonométricas. Mediante la unión de estas podemos saber que si tenemos dos catetos de un triángulo rectángulo podemos conocer la medida de la hipotenusa. O en otro caso, si tenemos un lado del cateto y una hipotenusa, podemos conocer el lado faltante de este. Esto nos demuestra que el teorema de Pitágoras solo se utiliza en un triángulo rectángulo y siempre y cuando tengamos la medida de los dos lados. Las identidades de las relaciones pitagóricas son las siguientes. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. La siguiente es tangente cuadrado de teta más 1 es igual a secante cuadrado de teta. Y la última es 1 más cotangente cuadrado de teta es igual a cosecante cuadrado de teta. Identidades para la suma de ángulos. Pueden demostrarse según la fórmula de Euler o mediante la proyección de los ángulos consecutivos. La identidad de la tangente surge del cociente entre seno y coseno y las restantes de la recíproca correspondiente. Seno, sean A y B dos ángulos. Al aplicar la función seno a la suma de dos ángulos A y B, se obtiene coseno, sean A y B dos ángulos. Al aplicar la función coseno a la suma de los ángulos A y B, se obtiene la siguiente identidad. Tangente. Para calcular la fórmula tangente de la suma de dos ángulos, se realiza a partir de la fórmula seno y coseno de la siguiente manera. Otra identidad trigonométrica es la de cociente. Las identidades trigonométricas de cociente son dos, tangente y cotangente, y tienen la propiedad de relacionar por medio de un cociente las identidades trigonométricas de seno y coseno. Razones trigonométricas de ángulo doble. ¿Qué es? Las razones trigonométricas del ángulo doble se pueden expresar en función de las razones trigonométricas del ángulo A. Las razones trigonométricas del ángulo doble se deducen fácilmente de las razones trigonométricas del ángulo suma. Sea un ángulo, las razones trigonométricas ángulo doble. Se puede expresar en función de las razones trigonométricas del ángulo A. Seno del ángulo doble, coseno del ángulo doble y tangente del ángulo doble. Aquí los ejemplos. Coseno del ángulo doble. De la fórmula del coseno del ángulo suma se puede obtener el del ángulo doble. Aquí el ejemplo. Tangente del ángulo doble. Sea la fórmula de la tangente del ángulo suma. Ejemplo. Con la transformación b igual a se obtiene la tangente del ángulo doble.
En el siguiente, simplificar la expresión es R es igual a seno a la cuarta de A menos coseno a la cuarta de A sobre coseno al cuadrado de A menos seno al cuadrado de A. Esto nos lleva con su resolución y sus propiedades. El segundo es calcule tangente de B si se cumple que 3 seno de B menos 4 coseno de B es igual a 5 y aquí se muestra su resolución. El siguiente simplifique W es igual a coseno de A menos seno de A y secante de A más cosecante de A sobre tangente de A menos cotangente de A y su resolución.